no petroleras del Ecuador gracias a un esquema preferencial exclusivo para los países que luchan contra el flagelo de las drogas ilícitas. Ese sistema, que ha regido 20 años, caduca el 2013. Es primordial para el Ecuador conservar esas preferencias, expandirlas para banano, que nunca estuvo incluido, y ampliar el horizonte del diálogo político. Está con nosotros el ministro coordinador de la producción, economista Santiago León. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ministro, en la visita a Bruselas a las autoridades de la Comisión Europea, ¿qué fue lo que concretamente se acordó? Bueno, fue una reunión muy positiva. Realmente yo regresé bastante contento, bastante motivado, con mucho optimismo de las conversaciones que se tuvieron. En primer lugar, y lo más importante, era establecer qué tipo de acuerdo quiere firmar el Ecuador. El Ecuador ha sido categórico, claro, enfático en decir que no vamos a firmar un TLC, porque el TLC puro es el cuando vendemos sin impuestos, nos venden sin impuestos, pero sin reconocer ningún tipo de diferencia, ningún tipo de asimetría, lo cual obviamente podría generar quiebra a productores locales, etcétera. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que quiere firmar el Ecuador y cuáles son los lineamientos que quiere firmar el Ecuador? Básicamente son tres. Nosotros queremos un acuerdo comercial, sí, pero que reconozca estos diferentes niveles de industrialización, estas asimetrías, estas diferencias. También que se incluya el diálogo político, sentarnos a conversar de temas fundamentales como la lucha contra las drogas, como los derechos humanos, como el medio ambiente, como migración. Y tercero, también hablar de la cooperación, pero no esa cooperación de que nos entregan recursos para hacer estudios o construir una carretera. No, eso lo está haciendo el Estado y lo está haciendo bastante bien. Una cooperación que comprenda transferencia de tecnología, de conocimiento, que nuestros estudiantes puedan ir becados a las mejores universidades de la Unión Europea en este caso. Entonces, con esa posición clara, fuimos hasta la Unión Europea y dijimos, esto es lo que está dispuesto a firmar el Ecuador. ¿Ustedes están en posibilidad, tienen la flexibilidad como para considerar estos temas con el Ecuador? Nos respondieron que sí. ¿Un acuerdo comercial? Efectivamente sí. Nosotros tenemos el marco que es el acuerdo multipartes con Colombia y Perú, pero dentro de ese marco podemos tener la flexibilidad de reconocer esas especificidades del Ecuador, esas particularidades, y respetar lo que se negocie con el Ecuador. Entonces, en ese sentido y en esas condiciones, obviamente como país estamos dispuestos a sentarnos a negociar y alcanzar un acuerdo que efectivamente beneficie a las dos partes. Ahora, partiendo de esa realidad, ahora lo importante es concretar. Esto ha demorado tantos años. ¿Qué seguimiento se hará? ¿Quién está a cargo? ¿A quién se le reporta? ¿Quién lidera la negociación? Todo eso es muy importante por los problemas que ha habido antes alrededor de esta negociación. Bueno, ahí el marco jurídico en el Ecuador es clarísimo. El órgano competente para dar los lineamientos de la negociación es el Consejo de Comercio Exterior, que es presidido por el ministro coordinador de la producción, y obviamente ya los técnicos, las personas que están encargados de llevar adelante esa negociación son técnicos de Cancillería junto con los otros delegados de los ministerios de las diferentes ramas. Entonces ahí nosotros estamos dando un seguimiento muy agudo, estar constante preocupación de lo que está sucediendo para que esto no se detenga, como usted mismo menciona. Pero bajo su liderazgo, digamos, porque es importante también quién tiene la responsabilidad importante. A veces se dispersan las responsabilidades cuando dentro de un equipo hay varias cabezas, digamos. Bueno, en realidad acá los encargados de negociar efectivamente es la Cancillería, pero con los lineamientos que se den desde el Consejo de Comercio Exterior, y estamos trabajando en conjunto, el canciller conmigo. De hecho la visita fuimos los dos justamente para dar los lineamientos sumamente claros y saber lo que hay que hacer y dar el seguimiento necesario para que esto continúe. Es importante mencionar cuáles son los siguientes pasos. Los siguientes pasos son, primero, va a ir una comisión técnica por parte del Ecuador a responder ciertas preguntas que respecto a nuestra legislación que tiene la Unión Europea. Nosotros también tendremos algunas otras preguntas. Luego de eso, ya con todo el marco sumamente claro, podemos establecer una fecha de rondas de negociación. Aquí también hay algo importante y que también es una buena noticia, es que las dos partes estamos de acuerdo que se ha avanzado tanto en la negociación, esto ha tomado tanto tiempo, que con 2 rondas de negociación más una de cierre podríamos estar terminando un acuerdo, lo cual significaría que si todo sale como lo esperamos, al final de este año ya podríamos llegar a cerrar un acuerdo de negociación. Ahora, el seguimiento en Bruselas es muy importante, porque no es exclusivo de este gobierno que personas, a veces dentro del propio gobierno, que no tienen ideas precisas sobre el asunto o por razones ideológicas o personales, opinen o se entrometan, como ha ocurrido en este caso.
Entonces es importante que no se negocie por los periódicos, con declaraciones inoportunas. ¿Hay alguna instrucción precisa del presidente de la República al respecto para que justamente en esta ruta que se ha trazado ahora no haya ese tipo de interferencias? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que esa ha sido una de las razones por los cuales ha habido una demora en la negociación. Creo que falta información. Ha habido interlocutores que no han hecho o han comentado cosas que en realidad están alejados de la verdad de lado y lado. Hay que reconocer, hemos mandado señales equivocadas, la Unión Europea también ha mandado señales equivocadas, y por eso justamente la decisión de ir personalmente las dos máximas autoridades en esta materia a la Unión Europea, y nos reunimos con máximas autoridades. Y de ahí llegamos a un acuerdo de que vamos a tener esta comunicación directa, efectiva, sin intermediarios, y que no hay más personas autorizadas para hablar del tema. En eso también el presidente de la República ha sido sumamente claro. Obviamente está autorizado el canciller como representante del Servicio Exterior ecuatoriano, yo como presidente del COMEX y ministro coordinador de la producción, y el resto, cualquier tipo de opinión, serán opiniones particulares, personales, que no representan la posición del gobierno. La posición del gobierno es única, es clara, y así lo hemos manifestado a la Unión Europea y al resto de actores de este proceso. Ahora, los nudos de la negociación son compras públicas, propiedad intelectual y sectores estratégicos. Y aparentemente ayudaría a abrir estos nudos que el canciller Patiño haya sugerido o agregado en Bruselas el capítulo de protección de inversiones, que también preocupa a los europeos. ¿Es esto así? ¿Se agregó ya protección recíproca de inversiones o es solo una idea? Porque eso ayudaría a equilibrar justamente la canasta de negociación. Sí, no, por supuesto, era una preocupación válida. Lo que nos decían y nos preguntaban es: ¿a ustedes no les interesa proteger las inversiones? Ustedes están denunciando los tratados bilaterales de inversión. Y a eso había una explicación muy simple. Con la nueva Constitución, muchos de esos tratados bilaterales de inversión iban en contra de la misma Constitución, tanto así que la Corte Constitucional se pronunció en ese sentido. Nosotros dijimos, esos tratados van en contra de la Constitución, pero todo lo contrario, nos interesa la inversión europea, nos interesa que venga esa tecnología, nos interesa hacer negocios en conjunto, y por eso estamos dispuestos a firmar un acuerdo de inversión con todo el bloque, un solo acuerdo, Ecuador con el bloque Unión Europea, para de esta manera demostrar que efectivamente queremos proteger las inversiones. Tanto es así que en el mismo Código de la Producción ya recogemos esta idea, y hay los que se llaman contratos de inversión, donde las dos partes podemos fijar un arbitraje en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de restricción. Ahora, ¿pero formaría parte de este mismo acuerdo de asociación o sería un acuerdo aparte? Porque lo mejor sería que esté también incluido. Eso es una posibilidad. Eso está dentro de la parte de la discusión. Hay que ver la manera. Estamos dispuestos a que sea dentro del mismo acuerdo o lo podríamos hacer aparte. Eso va a depender al acuerdo que lleguen. Porque eso ayudaría, por ejemplo, a disminuir la presión sobre ciertos sectores relacionados, por ejemplo, con propiedad intelectual u otros, justamente darles a ellos algo en lo cual han demostrado un vivo interés, han hecho algunas representaciones, algunos reclamos precisamente por la revocatoria de esos tratados bilaterales que había con algunos países miembros de la Unión Europea. Sí, no, en eso hemos sido claros. Trabajaremos en la herramienta que haga sentir tranquilo que en el Ecuador sí se protegen las inversiones, porque es una realidad. El Estado está dispuesto, obviamente, a proteger las inversiones de una manera que la Constitución nos lo permite, respetando nuestro marco jurídico, porque obviamente tampoco vamos a tener algunos tratados, como así lo eran, que iba el capital sobre el ser humano. Eso obviamente como Estado jamás lo vamos a permitir, pero unas inversiones productivas, inversiones que ayuden a desarrollar el país, efectivamente son más que bienvenidas al Ecuador. Las economías del Ecuador y de la Unión Europea son complementarias. La Unión Europea es el principal comprador de nuestras exportaciones no petroleras. La balanza es favorable netamente al Ecuador. Ellos son exportadores de productos de alta tecnología industrial. Entonces, sobre esta base, realmente, ¿cuál sería el problema en llegar a un acuerdo? ¿Qué obstáculo vería usted en esta hoja de ruta que se han trazado? Mire, en realidad no veo ninguna barrera visible. Habían ciertas dudas respecto a compras públicas, respecto a propiedad intelectual, que creo que son fácilmente acordables. No veo realmente algo que nos impida, y como usted mismo dice, nuestra balanza comercial con la Unión Europea es superavitaria. Nosotros exportamos a la Unión Europea $2.500 millones, de ellos importamos 1.500. Tenemos un gran superávit comercial. Adicional a eso, no solo son exportaciones de grandes exportadores, también de pequeños y medianos. De hecho, el 40% de las exportaciones de pequeños exportadores van a la Unión Europea. La misma economía popular solidaria, algunas de ellas, 75% de sus exportaciones van a la Unión Europea. Entonces, esto es un acuerdo
acuerdo que fácilmente es conveniente para el país, aporta el desarrollo, haría crecer nuestro mercado, así que no veo ningún tipo de inconveniente como para llegar a un acuerdo con este bloque, más vale creo que podría convertirse en una gran herramienta para un desarrollo económico, sostenible y equilibrado del país. Ministro, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Estefi. Bueno, con esto estamos concluyendo ya esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes por su